Muy buenas tardes. Habla su servidor Ignacio Becerra Quirós, alumno del Centro de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Instituto Rosario Castellanos, plantel Gustavo A. Madero. Estudio la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana y estoy cursando la materia Gestión Urbana y Seguridad, cuyo titular es el maestro licenciado Armando Ramírez Hernández. Pues bien, en esta ocasión me toca hablar en lo referente a los problemas sociales en la Ciudad de México. Desde luego, ello implica tomar en consideración el planteamiento de un problema social que aqueje a la Ciudad de México, y en este caso he tomado la decisión de abordar la temática de flujos de migración de la población. Quiero señalar que el fenómeno de la migración en la Ciudad de México no es un problema nuevo, es un problema de antaño que ya tiene muchos años de suscitarse. Recordemos que México es un país que tiene sus fronteras norte, su frontera sur. Y en el lado sur, por ejemplo, tenemos el gobierno de Guatemala. De tal suerte que la gente que está en esta población de Guatemala, pues tienen cierto nivel económico precario, oportunidades de trabajo precarias, modo de vida precario. Y entonces se ven en la imperiosa necesidad de dejar su localidad y venir a México, a la Ciudad de México, en busca de nuevas oportunidades. Quiero señalar que en el aspecto de la migración, hay migración que se considera definitiva y hay migración que se considera temporal, dependiendo del tipo de estadía que se dé la misma. De tal suerte quiero señalar que ahora que tomó posesión el nuevo gobierno en la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dentro de sus políticas públicas, tomó en consideración la temática de la migración y dijo así el señor presidente: vamos a apoyar, vamos a ayudar a todos aquellos migrantes de la zona fronteriza del sur para que vengan a México, para que tengan un mejor nivel de vida, un mejor nivel de bienestar, un mejor nivel de estadía. Aquí se les va a dar prácticamente trabajo, van a tener oportunidades, van a tener vivienda, van a tener salud, en fin, una serie de beneficios. Gracias a estas palabras del señor presidente, se incrementó el fenómeno de la migración considerablemente. De tal suerte que podemos decir que en el año del 2018 esto también afectó la política pública de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas personas pasaron por México, estuvieron en la Ciudad de México y luego algunos se fueron a la zona fronteriza del norte. Ahora, ¿qué pasó en México? Bueno, pues en el ámbito de la seguridad, podemos señalar que la seguridad está ahora al cargo de la Guardia Nacional. Entonces, para efectos de esta problemática de migración, el que atiende los asuntos en la frontera sur, pues es la Guardia Nacional. Por un lado.
Y por otro lado podemos señalar que también tenemos a la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué quiero decir con la Secretaría de Gobernación e Instituto Nacional de Migración? Bueno, pues es el organismo encargado de darle un seguimiento, una vigilancia, un cuidado, una atención a los migrantes, sobre todo a los que están en la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí su servidor vive en la alcaldía Gustavo Amadero. Y quiero decir que cientos o miles de migrantes pernoctaron en lo que es la casa del peregrino guadalupano, que está aquí junto a la Basílica de Guadalupe. Y estuvieron un buen tiempo. O bien estuvieron en zonas propias de la alcaldía GAM para poder vivir. Entonces, ¿qué pasa cuando están aquí estas personas? Bueno, ¿los podemos tratar como seres humanos? Sí, claro que sí, porque nuestra Constitución mexicana nos dice que aquí en México no hay esclavitud, que cualquier persona que venga a México tiene los mismos derechos de los mexicanos, tiene derecho a la protección del Estado, tiene ciertos beneficios. Pero aquí pasa una cosa curiosa, que yo observo que el Estado mexicano una vez más es rebasado en cuanto al cumplimiento de sus funciones y obligaciones para con la sociedad y para con los migrantes. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque también las autoridades de migración se han visto involucrados con la delincuencia organizada, con el crimen organizado y en el aspecto de la corrupción. Quiero citar, por ejemplo, que algunos migrantes en México, sobre todo de las zonas rurales, de las zonas agropecuarias, sus tierras se están agotando. Los campesinos son muy mal valorados como tal, muy mal pagados como tal. Sus cosechas se están muriendo, su producción cada vez es menor. Y entonces tienen necesidad de buscar nuevas oportunidades también de vida y de desarrollo. Y dejan sus zonas de trabajo o inclusive de vida, pues para venir aquí a la zona urbana de la Ciudad de México. ¿Cuántas gentes campesinas los vemos aquí en la Ciudad de México? Pues desgraciadamente pidiendo limosna, pidiendo de comer, pidiendo de vestir. ¿Por qué? Porque México desgraciadamente cada vez es más pobre. Nos hemos vuelto un país de 60 millones de pobres. Entonces las políticas públicas de nuestro gobierno no son exitosas. Ahora bien, ya la migración, la gente que es migrante, pues repito, tiene muchas carencias económicas, carencias de seguridad, carencias de vivienda, carencias de trabajo, carencias de educación, carencias en su propia vida, en su propia familia, en su propia sociedad. Y entonces, en consecuencia, al dar la migración, repito, en este momento en la Ciudad de México, pero así como es en la Ciudad de México, se puede hacer en toda la República Mexicana. Entonces estas personas arriesgan su vida. Y no solamente arriesgan la vida, está comprobado que pierden la vida. ¿Por qué? Porque ya lo señalé, son objeto de la delincuencia organizada, del crimen organizado. En consecuencia sufren lo que es, por ejemplo, la trata de blancas, la trata de personas, el tráfico de órganos, la prostitución, vamos a decir, el secuestro. Entonces la problemática de migración
es muy grande, es compleja, es de antaño. Quiero citar algunas cifras estadísticas de algunos estudiosos en la materia, que a continuación daré una lectura a una entrevista que le hicieron a un catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Rodrigo Pimienta Lastra. Y el doctor Rodrigo Pimienta Lastra señala lo siguiente: hablamos de migración temporal cuando las personas que se desplazan permanecen por un periodo de tiempo relativamente corto en un lugar de destino, y de permanente cuando el migrante se establece en forma definitiva en un lugar distinto de su residencia, distinto de su localidad. Pero entremezclados con estos dos conceptos tenemos otros dos, que son los movimientos internos y los movimientos internacionales. Quiero señalar también que las migraciones son tan antiguas como la propia humanidad, pero en México es el fenómeno demográfico más difícil de estudiar, dada su complejidad, como ya lo he señalado. Hace un par de años tan solo, el estudio de la migración y en particular de la migración interna y de la Ciudad de México, no se tenían datos que nos permitieran abordar con certeza la cuantía de esta problemática, de este fenómeno. Pero a partir del año 2000 y a la fecha, la situación ha ido cambiando radicalmente. La migración es uno de los tres componentes que estudian lo que se denomina el cambio poblacional. Y en este sentido, por la diferencia en el tamaño de población en dos momentos específicos, en un tiempo, en un lugar, en un área geográfica determinada. Es así como los componentes del cambio demográfico son tres: fecundidad, nacimientos, mortalidad, defunciones y la migración. En este contexto surgen dos grandes conceptos: crecimiento natural y crecimiento social. Cuando el cambio poblacional es producto de un exceso de nacimientos sobre el total de defunciones, se establece que hubo un crecimiento natural de la población. Pero si fue causado por movimientos migratorios, por ejemplo, si el número de inmigrantes fue mayor que el número de emigrantes en una zona específica, se establece que hubo un crecimiento social. En este contexto, la migración es un elemento muy importante dentro de la dinámica demográfica de una población, porque puede ser la causa más importante del aumento o de la disminución de los integrantes de una comunidad. Para precisar y formalizar esto, podemos decir que en términos demográficos, migración es todo movimiento especial que implica un cambio de residencia, pero que puede ser de tipo temporal y permanente, siendo el más importante para su estudio el segundo. La migración temporal, cuando la persona que se desplaza permanece por un periodo determinado, repito, hablamos de migración temporal cuando la persona que se desplaza permanece por un periodo de tiempo relativamente corto en el lugar de destino, y de permanente
cuando el migrante se establece en forma definitiva en el lugar de destino, en este caso la Ciudad de México. Pero entremezclados con estos dos conceptos tenemos otros dos, los movimientos internos y los movimientos internacionales. Los primeros ocurren cuando se cruzan límites municipales, estatales o regionales dentro de las fronteras de un país, en este caso México. Y los segundos cuando se cruzan fronteras internacionales. Para el estudio de la migración internacional hay 3 encuestas, una realizada por el Centro Nacional de Información y Estadística del Trabajo del año 77 y del año 82, sobre trabajadores mexicanos no documentados, devueltos de los Estados Unidos. De la primera existen algunas publicaciones y de la segunda, la cual no se publicaron resultados. Otra es la encuesta sobre la migración de la frontera norte de México. Aquí quiero señalar que también es importante la intervención del Colegio de la Frontera Norte de México, porque este colegio es una de las instituciones más importantes que nació precisamente como un estudio del fenómeno de la migración en México. Entonces, uno de los objetivos prioritarios del Colegio de la Frontera Norte es el estudio de la migración. ¿Qué quiere decir con ello? Pues su estudio, sus estadísticas, su comportamiento, el seguimiento de la migración, su comportamiento, etc. Bien, algunas cifras quiero citar al respecto. En el año 2000 estamos hablando de una migración interna de 18.752.667 personas. Y ya para el año de 2010 estamos hablando de 21.722.662 personas. Y ya para efectos del año 2020 de 24.086.968 casos. Es decir, estas cifras nos muestran el comportamiento de la migración interna en México, que obviamente tienen incidencia en la Ciudad de México. Bueno, pues espero haber dado un esbozo general de la problemática que nos ocupa. Muchas gracias.